Es la orquesta Ritmo Andino de Huasta de Teobaldo Caro Fernández. Gracias, Señor, mil veces gracias por permitir tanta dicha y felicidad. Vivo junto al hombre. Vivo junto al hombre que escogí, junto a mis hijos que pude concebir. Sé que más tarde ellos también partirán, como nosotros en busca de su destino. Gracias, Señor. Gracias también por tus buenas enseñanzas, doña María Alvarado Trujillo, y que Dios nos guíe siempre por el camino del bien. Cuando se hayan libre estaremos solos. Cuando estés triste y sientas amargura, tú llorarás y yo te ayudaré. Tú sufrirás y contigo sufriré. Será el momento de hablar con los ojos, pues hablaremos del cielo y de...
buenos días amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Promarca Radio y Televisión Educativa. Imanotas que kayanki wauje panikuna, no capa José Gamarram Jutija. Kushi kushi kayanki kanan DJ Kikunacho, mamita. Rautec Studio Show en vivo, Lima Pitanka Kaya. Soy José Gamarra, conductor de este programa Promarca Radio y Televisión Educativa. Y el día de hoy nos encontramos en un día muy especial en el que celebramos a todas nuestras mamitas en el Perú, que celebra este día. Y en esta oportunidad, Promarca, Asociación Civil, está trabajando en este programa especial dedicado para todas las madres marquinas. Desde aquí enviamos un saludo a todas las mamitas en nuestro distrito de Marca, en sus centros poblados. Asimismo, hacemos una mención honrosa a todas las madres miembros de Promarca Asociación Civil, del Consejo Directivo, a las socias fundadoras, madres trabajadoras, colaboradoras y abnegadas del distrito de Marca. Estamos muy emocionados de poder llegar a ustedes una semana más, el día de hoy, domingo 9 de mayo del 2021, en este nuevo horario que estamos trabajando a partir de las 9 de la mañana todos los domingos. Promarca Radio y Televisión Educativa ingresa a sus hogares para seguir compartiendo con ustedes cultura, educación de nuestro distrito de Marca, nuestra región Ancash y de nuestra querida patria, el Perú. Esto, como les comento, sería ya la 8ª edición que estamos ya con ustedes, muy contentos desde la Asociación Promarca de poder compartir todo este contenido que trabajamos con mucho cariño para nuestra niñez, nuestra juventud, para nuestros adultos mayores, resaltando siempre nuestra milenaria tradición marquina. Y Promarca Asociación Civil, como comentábamos cuando iniciamos este proyecto, es una organización sin fines de lucro, eminentemente cultural, educativa e institucional. Nuestros propósitos son ayudar, contribuir y mejorar el desarrollo integral del distrito de Marca, centros poblados, anexos y caseríos. Contamos con 252 asociados en sus diferentes filiales, la principal aquí en Lima, en las filiales de Marca, Barranca Huacho, Huaraz y también en el extranjero como en los Estados Unidos. Y este programa de Promarca Radio y Televisión Educativa es justamente va como parte de la acción educativa, cultural y de desarrollo también turístico de nuestro distrito, donde buscamos valorar y revalorar las costumbres de nuestro distrito de Marca a través de sus diferentes expresiones culturales, materiales y inmateriales, y también estos recursos que la naturaleza nos brinda hasta hoy en día en nuestro distrito de Marca. Quien conoce Marca sabe lo que este distrito y el potencial con el que cuenta. Como comentábamos al principio, el día de hoy celebramos el Día de la Madre. Enviamos un saludo especial también a las madres que ya, partieron, que ya no están con nosotros y que nos acompañan día a día en nuestro caminar. Nuestras mamitas marquinas que ya partieron recientemente, hace unos cuantos años. Siempre las recordamos, estamos con ellas y ellas son precisamente las que nos transmitieron a nosotros la cultura que tenemos hoy en día, nuestro quechua, nuestras danzas, nuestras comidas, que iremos resaltando en el programa del día de hoy. Parte de este programa también son nuestros auspiciadores, quien agradecemos infinitamente por acompañarnos y dar este apoyo incondicional semana a semana. Mencionamos a Construcciones Castillo, de Aldrin Castillo Ferrer, especialistas en trabajos en drywall, techo de madera, sol y sombra. Les cuento una semana más que si van de parte de Promarca van a tener un 15% de descuento. Los encuentran en Los Olivos, aquí en la ciudad de Lima, y pueden contactarlos al número 980-190-728. Gracias, Construcciones Castillo. El día de hoy, además, parte importante de nuestro programa es en el marco musical que les ofreceremos el día de hoy, canciones íntegramente dedicadas a la madre. Les pedimos que por favor escuchen el contenido de las letras, piensen, reflexionen sobre lo que nos cuenta la marquinita, lo que nos cuentan nuestros amigos de Nueva Sensación de Marca, nuestros amigos de Ídolos de tu Corazón, en las diferentes canciones que hemos preparado el día de hoy. Asimismo, los invitamos a compartir esta transmisión para que más personas puedan
disfrutar de este programa que hemos preparado con mucho cariño. De asimismo, les invitamos a dar like a nuestra página Promarca Asociación Civil, donde podrán disfrutar semana a semana de este bonito programa. Presentamos a los jóvenes de Los Ídolos de tu Corazón, desde la ciudad de Marca. Nos presentan el tema La Yima Yima de Marca. Vamos con ellos. ¡Ay, ay, ay! En esta oportunidad nos encontramos en Marca, Perla de Lagartientes, y vamos a dedicarle este tema musical que dice así, con mucho cariño para todos nuestros paisanos marquinos. ¡Hey! ¡Eso! Funciona porque lleva lleva en tu pecho hay grata, puse todo mi cariño, la yema yema siendo chico, encima de tu sombrero, nuestro amor se terminó. Por más lejos que te vayas, será posible que te olvides de aquellos tiempos que vivimos bajo la sombra de un rayo sol. Nuestro distrito de Marca es muy rico en música y a través del tiempo se han presentado diferentes estilos que le han gustado mucho a la gente, diferentes cantantes, intérpretes. Por ejemplo, podemos resaltar la presencia de las orquestas que acompañan principalmente en la fiesta de agosto al Inca y sus payas, para hacer un poco de referencia, y también las bandas, un estilo muy particular del departamento de Ancash que se encuentra principalmente en la zona sur, ¿no? Que acompaña en las fiestas de agosto a los mayordomos, a los capitanes, pero también podemos resaltar, como hemos visto en el video,
el huayno con arpa, ¿no? Y también la música en chuscadas, ¿no? Que hoy en día más que nada representa la zona del Callejón de Huayla, así que en Marca ya no se escucha tanto como de repente fue en un principio. Y una expresión artística más es la poesía. En esta oportunidad les presentamos al señor César Virgües Villafane, quien nos va a declamar el poema Madre Marquina. Él se la dedica a su señora madre Sirena Villafane Cueva, quien también es madre de los señores Ricardo y Victoria Virgües Villafane. Vamos a verlo. Madre Marquina. A ti, Madre Marquina, que deshojas amaneceres con tus palabras cantarinas y surcas los corazones solitarios con tus alas de poemas. A ti que atizas en plena noche las fogatas con tus labios de aurora y vas encendiendo los arcoíris con tu sonrisa de cantuta. A ti que visitas el camposanto enverdecido donde moran las almas bondadosas, y también nos regalas tus voces de aleluyas, dejando florecer tus cálidos recuerdos entre las interminables hierbas y las dagas del sol. A ti que caminas con tu lidia y tu sombrero por mi pecho empedrado, hecho de luna llena en medio de tanta fiesta orquestada, y que acompañas a las agrestes montañas con los ecos de tu huayno que enamora. A ti que lavas nostalgias y sinsabores a orillas del río que entiende tus suspiros y conviertes a las rocas en sirenas y al sonido de las aguas en armoniosas serenatas. A ti, Madre Marquina, que cargaste tantas vidas en las espaldas y nos arrullas con la música de nuestra sangre andina. A ti que guardaste los besos en el zaguán para los días cuando nos haga falta un verso de tus labios. A ti que en tu historia siembras nuevas esperanzas y llenaste nuestros almanaques con tu lucha y tu esfuerzo cotidiano, con tus ojos de amor maternal llenos de pájaros, mariposas y luciérnagas, e iluminas con tus bendecidas oraciones a tu pueblo hermoso y generoso como tu alma. A ti, hoy te dedico estas letras que llevan amor, música y poesía. Madre Marquina, Madre Ancashina, Madre peruana. Gracias. Gracias, señor César Virgües Villafane, por compartirnos este hermoso poema dedicado a su madre, la señora Sirena Villafane Cueva. Mencionamos ahora a nuestro segundo auspiciador, Dávila Abogados. Ellos son especialistas en casos penales y pueden contactarlos al número 957-347-128 o también al número 956-175-738. Asimismo pueden encontrar un poco más de información en la web www.alfonsodavilabogados.com. Gracias, Dávila Abogados. Pasamos ahora a escuchar una segunda canción, en esta oportunidad un huayno de antaño llamado A la Madre, de nuestra querida Aurelia Samaritano Barrera, la Marquinita, la máxima expresión de la música marquina. Vamos, Marquinita. Cuando se asoma la noche
y a todos aquellos que no podemos tenerla, vivimos atormentados sin el amor de Madrecita, madre mía, yo te brindo como ofrenda lo más puro de mi vida, mi cariño y mi existencia. Madrecita, madre mía, yo te brindo como ofrenda lo más puro de mi vida, mi cariño y mi existencia. Llegamos ahora al momento más especial de esta edición especial de Promarca Radio y Televisión Educativa. Hemos preparado un video muy bonito, muy hermoso, donde recopilamos diferentes fotografías de nuestras mamitas marquinas del ayer y también de hoy. Este video viene siendo acompañado por el tema Benditas las Madres, un tema clásico de nuestro departamento de Ancash, en la voz del gran Ernesto Sánchez Fajardo, el jilguero del Huascarán. Vamos a ver este bonito video. Espero que si ven a su mamita de repente puedan comentarnos en la parte de los comentarios. Un saludo para ellas, si las reconozcan. Y espero que les guste. Ha sido preparado con mucho cariño por este equipo realizador. Vamos a verlo. Con todo cariño para todas las madrecitas del mundo, en este día de tanta recordación, en que recuerdo que madre hay una y no se parece a ninguna. Bendita las madres, benditas sus vientres, que con dolor profundo traen hijos al mundo, desgarrando sus entrañas, hiriéndose en el alma, enfrentando a la muerte segundo por segundo. Bendita las madres que con ternura al niño entregan su cariño tan puro y verdadero, meciéndolo en sus brazos, envolviéndolo a besos, dándole por pedazos el corazón entero. Cada año que llega el Día de la Madre, todos se colocan una flor roja en el pecho, y yo solamente recuerdo y pregunto: ¿a dónde estás, madrecita, que te llamo y no me respondes? El amor de madre es lo más sublime, que nada lo iguala, que nada lo supera, porque hasta Cristo para venir al mundo va a ser más Dios que nunca quiso tener su madre. De lo poquito que explico tan solo quiero aclarar que hay hijos desobedientes que a su madre hacen llorar, pero la madre tan buena todo sabe perdonar, si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal. Para todas las madrecitas del mundo, para que se alegren en este día de tanta recordación. De lo poquito que explico tan solo quiero aclarar que hay hijos desobedientes que a su madre
madre tan buena todo sabe perdonar. Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal. Para ti, madrecita, con un besito en la frente y que seas muy dichosa y feliz. Como dice el gran jilguero del Huascarán, en este día de tanta recordación, no solamente celebramos a las madres que de repente nos acompañan día a día en nuestro caminar y que aún están en vida con nosotros, de repente haciéndoles renegar, quizás haciéndoles a veces llorar, pero ellas siempre saben perdonar. Y como dice el jilguero, y repito, en este día de tanta recordación es un día en el cual recordamos, uno de los días que debemos de recordar a las mamitas, a nuestras abuelitas que ya se fueron, que ya partieron, que ya no están con nosotros, y de verdad emociona de ver las imágenes que hemos tenido en el video, ¿no?, de las mamitas marquinas, y al final puse unas imágenes de mis bisabuelas paternas, de mi abuela paterna, ¿no?, quien en vida conocía a esta última y que fue la que me transmitió todo este amor que siento por nuestro distrito de Marca. Por este video agradezco infinitamente a mi amigo Gustavo Gamarra Cubillas por haberme facilitado las fotografías actuales de Marca con las diferentes mamitas que hemos podido observar, y también a nuestra asistenta audiovisual, la señorita Milagros Quintana Echevarría, por haber preparado este video, esta recopilación con las fotografías que Gustavo nos pudo proporcionar. Espero les haya gustado y, como les decía, compartan la transmisión para que más personas puedan disfrutar de este especial por el Día de la Madre. Vamos ahora a disfrutar de una poesía desde el distrito de Marca a cargo de la estudiante del 5º grado de secundaria de la institución educativa San Lorenzo de Marca, Ana Laguna Quispe Huanca. Vamos contigo, Ana. Director de la institución educativa San Lorenzo de Marca, estimados maestros y madres de familia, cuando el sol asoma su mirada bajo el majestuoso Shanku, extiende su cabellera radiante en las perlas de las vertientes Marca, distrito milenario de la provincia de Huayancash. En esta oportunidad, como alumna del 5º grado de educación secundaria de la institución educativa San Lorenzo de Marca, para mí es una alegría poder dedicar esta hermosa poesía a todas las madres marquinas. Con mucho cariño, esta poesía titulada A mi madre querida. A mi madre querida, yo jamás podré olvidar, mientras dure aquí mi vida, mientras mi alma pueda amar. Bendita madre mía, en mi infancia me guió. Ella es la luz y alegría que mis penas mitigó. De sus manos 1000 caricias, de sus labios 1000 besos recibí. A Dios pido constantemente para mi madre vida inmortal, porque es muy grato sobre la frente sentir la rosa en un tierno beso. Madre mía, eres tan bella sin igual, eres la luz de mi vida, que con amor profundo me trajo a este mundo. Mamita, gracias a que hoy existes, le puedo decir a Diosito que sola no podría vivir, pues tú me diste el existir y las fuerzas para seguir. Gracias, Ana Laguna, por compartirnos esta bonita poesía desde nuestro distrito de Marca, al distrito al que nos acercamos de repente a la distancia en estos tiempos difíciles de pandemia. Y asimismo agradecemos al director Arturo Resurrección de nuestra IE San Lorenzo de Marca por haber querido participar de esta manera en nuestro programa especial por el Día de la Madre. Vamos ahora a ver unas cuantas imágenes de nuestro distrito de Marca en la provincia de Recuay. Muy recientes estas imágenes del mes de abril, en tiempos más o menos de Semana Santa, con el fondo musical de la gran banda Nueva Sensación de Marca. Ellos nos presentan el tema Qué bien me dijo mi madre. Su director es James Gamarra Falero y pueden contactarse con ellos al número 956-072-355. Vamos, Nueva Sensación de Marca.
Tocando las cuerdas de tu corazón con cada melodía. Aquí están ellos, la gran banda Nueva Sensación de Marca, provincia de Recuay, región Ancash. Vamos, James Gamarra y Wilder Padilla, imparables como siempre. Gracias al sello y la garantía que se pasa. Propasa Producciones. Y ahora para que lo goces. Qué bien me dijo mi madre cuando me trajo este mundo, no vayas a llorar por una mujer. Qué bien me dijo mi madre cuando me trajo este mundo, no vayas a llorar por una mujer. Como la planta sin riego, como la flor sin aroma, no vayas a llorar por ningún querer. Como la planta sin riego, como la flor sin aroma, no vayas a llorar por ningún querer. Como la planta sin riego, como la flor sin aroma, no vayas a llorar por ningún querer. Como la planta sin riego, como la flor sin aroma, no vayas a llorar por ningún querer. Vamos, Richard Aquino, con tu linda familia. Bailando, la familia Valentín, por Rapaz Cajacambo. Para la señorita Jessica, en Ollón toda la vida. Y la familia Príncipe Damaso. La gente de Paradí, Yaquín, Tapacocha, Cotaparaco. A bailar, a bailar. Luis Valero y esposa Miriam Virués. Ahí están los buenos amigos. Siler Córdoba, Elince Bayrón, Rudy Ramos, Jimmy Brilloso, Alex Camara y Kelsin Noel. Y así gozaremos el 10 de agosto en nuestra fiesta patronal en honor a San Lorenzo de Marca. Y que baile la gente linda de Aica, Sucha, Guayán, Yankees. ¡Allá vamos! Muy bonitas de verdad estas imágenes de nuestro distrito de Marca, en la provincia de Recuay, departamento de Ancash. A las personas que de repente no conocen, Marca es un distrito ubicado en la zona de las vertientes del departamento de Ancash. ¿Por qué se llaman las vertientes? Porque precisamente es la cara occidental de la Cordillera Negra y que dan hacia el Océano Pacífico, una zona de muchos valles interandinos donde abundan las frutas, los diversos cultivos, que de repente no tenemos estos nevados que hay en el Callejón de Huaylas, en la zona de Huaraz, Carhuaz, Yungay, pero tenemos la vista del Océano Pacífico que lo hace una zona bastante templada y asimismo productiva en lo que son diversos alimentos, ¿no? Una zona también histórica. Por Marca, por ejemplo, les comento que hay un tramo del camino Inca que va desde Pueblo Viejo en Recuay
hasta la zona de Paramonga, territorios que eran de la cultura chimú en tiempos prehispánicos. Y esto luego desembocaba aquí en Lima, donde está el importante santuario de Pachacamac. El camino inca, el Incananeo, Capac Ñan, era justamente esta unión, esta red de caminos en tiempos de los incas que unían todo el imperio, y precisamente por Marca pasaba uno de ellos. Los invitamos a conocer más de nuestro distrito de Marca cuando la situación de la pandemia termine, mejore. Estoy seguro que regresaremos a nuestras festividades de Semana Santa, de Corpus Christi, de San Lorenzo, etc. Y podremos difundir como se merece toda nuestra cultura marquina. Estas imágenes son solamente una pizquita, un poquito de todo lo que el distrito de Marca tiene para ofrecer, y el potencial que invitamos a las autoridades que por favor se desarrolle más adelante el turismo en nuestro distrito de Marca. Todos sabemos que Marca tiene un potencial increíble en naturaleza, en historia, en arqueología, en cultura, en gastronomía, que todo esto va a mejorar la calidad de vida de nuestros paisanos marquinos. Y precisamente, como comentaba la semana pasada nuestra querida amiga Rosa de Cajacay, el hecho de que Marca esté un poquito aislado de la carretera que justamente va a Huaraz ha hecho que en estas últimas décadas que existe esa carretera, la cultura se mantenga intacta, como vimos en el video de recopilación de madres marquines, y como vemos también aquí en imágenes detrás mío, la vestimenta típica se conserva tal cual quizás fue en época virreinal. No sabemos, eso sí, pero probablemente sea algo bastante similar. Son vestimentas ya mestizas, ¿no?, pero que conservan esta identidad. Y más adelante también en otros programas conoceremos con las artesanas marquinas cómo se realizan esta vestimenta, símbolo de la mujer y madre marquina. Una madre muy colaborativa también dentro de ProMarca Asociación Civil es la señora Lourdes Castillo Ferrer, madre trabajadora, empresaria en los Estados Unidos, colaboradora incansable, muy positiva y activa en las redes sociales, a quien le deseamos un feliz Día de la Madre allá también en los Estados Unidos. Ella es miembro de ProMarca, filial Estados Unidos. Presentamos nuevamente a nuestros amigos de los ídolos de tu corazón. Vamos a escucharlos en este segundo tema desde el centro poblado de Churap, en el distrito de Marca. Amigas y amigos, señoras y señores, hoy en este hermoso pueblo de Churap, el dulce pueblo de Churap, quiero decir, los ídolos de tu corazón, jóvenes que brillan con luz propia, señoras y señores, de Ichoca, nada más y nada menos, para el mundo entero, sobre todo para los ancachinos. Consuma lo tuyo primero, dice el dicho. Vamos, jóvenes, por favor. Y dice: bizcachita, ya bizcachita, bizcachita de mi Naruri. Tú nomás estás sabiendo la mala vida que voy pasando. Bizcachita, bizcachita de mi Naruri. Tú nomás estás sabiendo la mala vida que voy pasando. Puta, está colando, vuelo de Churap, está lloviendo. Seguramente está llorando de Churapina al no verme. Puta, está nublado, vuelo de Churap, está lloviendo. Seguramente está llorando de Churapina al no verme. Se noche calqueque, esta Churapina, cuyas caguayusca, más tarangunamque. Se noche calqueque, linda paisanita, cuyas caguayusca, más tarangunamque. Ay, ay, ay. Eso, ay, ay, ay. Su zapateo de Fidelito Quinto. Eso, ay,
sabrosísimo, cariño. Profe Mercedes Colla Selva. Eso. Ahí la Jenny floreando las cámaras. Gracias, gracias. Ellos son nuestros amigos ídolos de tu corazón, del centro poblado de Ichoque, en nuestro distrito de Mar, que de verdad da gusto que nuestros jóvenes estén promocionando, trabajando nuestra música tradicional, y comentarles, ¿no?, que aquí en Promarca Radio y Televisión Educativa siempre van a tener un espacio para poder difundir su material, su contenido, su música. Estamos abiertos a poder recibir sus videos de nuestros hermanos marquinos, de repente también de otros distritos de Ancash, de Recuay, para poder compartir con toda nuestra audiencia aquí en Lima, en todo el Perú y también en el extranjero desde donde nos siguen. Tenemos en los comentarios que hemos podido leer en estas semanas de Promarca Radio y Televisión Educativa, tenemos audiencia desde Colombia, Estados Unidos, Argentina, Italia, de Perú, diversas ciudades, Barranca, Huacho, Marca, Huaraz. Enviamos un saludo a todas las mamitas en cada una de estas locaciones, y también envío un saludo muy especial a mi señora madre, Aide Muñoz Silva, y a mi abuela materna, la señora Zoila Rosa Muñoz Silva Muñoz, ¿no?, quien en este momento nos está acompañando en la transmisión. Ellas son de la zona de Cajamarca, de la provincia de Celendín. Asimismo envío un saludo por allá en Celendín a mis tías Victoria, a mi tía Ángela, que siempre que vamos por allá nos acompañan, nos residen, y también comentarles que los llevo siempre conmigo en mi corazón, a Marca y también a Celendín, dos tierras ricas en cultura, milenarias, ¿no?, que tienen mucho por ofrecer y que solamente son una pequeña muestra de la riqueza, de la grandeza de nuestro Perú. Desde Promarca Asociación Civil nos hubiera gustado hacer un homenaje de repente un poco más grande, de manera presencial, a nuestras madres marquinas allá en nuestra tierra, pero lamentablemente la pandemia nos lo impide. Es por eso desde la filial Promarca se ha trabajado el día jueves 6 del presente mes, en la ciudad de Marca, en la entrega simbólica de 2 canastas, como veremos en breve en imágenes, a nuestras mamitas marquinas. Se realizó la entrega de 2 canastas simbólicas a las señoras Raida Molina de Silva y Janet Aguirre Padilla, como decía, a cargo de la filial Marca de nuestra asociación por el Día de la Madre Marquina. Hizo entrega de estas canastas la señora Pracedes Carrión Ramírez, directora de Economía y Finanzas de Promarca Asociación Civil. Ahí tenemos en imágenes la entrega que se hizo a nuestras mamitas Raida y Janet en Marca hace unos días, el día jueves 6 de mayo. Mencionamos también ahora a nuestros amigos de Funeraria El Marquino. Ellos ofrecen servicios fúnebres para asegurados salud, AFP, SOAT, empresas privadas y también estatales, cremaciones y traslados a nivel nacional, trámites internacionales, atención permanente las 24 horas. Los encuentran en el Jirón San Jorge número 102, urbanización San Carlos, distrito de Comas, frente a la puerta de emergencia del hospital Sergio Bernales. Contacte con su representante, el señor Jesús Toledo Sarria, al número 996-740004. Gracias a nuestros amigos de Funeraria El Marquino, también a nuestros amigos de Construcciones Castillo y Dávila Abogados, quienes son nuestros auspiciadores, quienes dan el soporte semanal a Promarca Radio y Televisión Educativa. Hemos llegado ya a la parte final de esta edición especial por el Día de la Madre de Promarca Radio y Televisión Educativa, y invitarlos a acompañarnos semana a semana en nuestro nuevo horario los días domingos a las 9 de la mañana. Como comentaba al principio, este programa es netamente cultural, educativo para todos nuestros jóvenes, niños, nuestros adultos, para que puedan descubrir nuestra cultura distrital marquina, ancashina y también nacional. Ustedes pueden revisar nuestra página de Facebook, Promarca Asociación Civil, y van a encontrar
las 7 ediciones que ya hemos realizado con temas netamente culturales. Hemos conversado sobre el Sequiapitse del distrito de Raquia, sobre la fiesta del Señor de Chaucayán en Cajacay, sobre el sistema de jueces de agua en Corongo. Hemos conversado también con el doctor José Antonio Salazar Mejía, exdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash. Asimismo también sobre las mudanzas, sobre las coreografías de nuestra danza emblemática, el Inca y sus payas de Marca. Compartimos con ustedes ahora un tema dedicado a nuestras mamitas marquinas, a cargo de nuestra marquinita Aurelia Samaritano Barrero, quien nos presenta el tema Lágrimas de una Madre. Conmigo hasta la próxima semana en Promarca Radio y Televisión Educativa. Recuerden, domingos a las 9 de la mañana. Muy buenos días. Lágrimas de una madre, gota a gota se recoge. Cuidado que sea tarde cuando tú te des cuenta. Cuidado que sea tarde cuando tú te des cuenta. Por tu mal comportamiento, solitito te alejaste, dando gusto a doña Vilis, acabaste amargado. Dando gusto a doña Vilis, acabaste amargado. No trates mal a mamá, pues tu hijo te hará pagar. Con el tiempo claro está, lo que se siembra se cosecha. Con el tiempo claro está, lo que se siembra se cosecha. No conoces la balanza, donde pones a mamá en contrapeso con tu amada. Razona pronto, razona ya. No conoces la balanza, donde pones a mamá en contrapeso con tu amada. Razona pronto, razona ya.